Pues nada, vamos a continuar y ahora Miguel Almaraz otra vez nos va a hablar en este caso, de los límites de la cirugía protésica de cadera con los sistemas robóticos. Un poquito hasta dónde ellos han llegado, hasta dónde creen que podemos llegar o con la experiencia que ellos tienen en los casos que tienen más que nosotros por el momento, pues hasta dónde eso nos puede llegar. Bueno, pues gracias otra vez por la presentación. Estamos aquí otra vez. Bueno, yo creo que hemos hecho ya un repaso muy global, ¿no? Yo creo que van a ser cosas probablemente repetitivas y como hablábamos ahora, pues me complace ver que todos tenemos las mismas apreciaciones, tanto en los beneficios como en los puntos débiles que hemos visto en la práctica en nuestros casos. Pero bueno, vamos a pasar de nuevo a revisarlo. Algunas cosas será meter un poco el dedo en el ojo en la casa comercial, pero bueno, en resumen yo creo que los beneficios superan los límites, ¿no? Pero hay que hablar de ellos, no todo es precioso, ¿no? Tenemos limitaciones, pues desde un lado, desde el punto de vista puramente quirúrgico, ¿no? El trabajo femoral, que el trabajo femoral va a seguir siendo realizado por nosotros, las consideraciones respecto al tiempo de cirugía o el aumento en la duración de la misma, la curva de aprendizaje, esa limitación, ya lo ha comentado todo antes Luis, la limitación a la cirugía primaria, implantes y materiales. Y bueno, pues hasta cierto punto la dependencia del robot, tanto por que todo fluya de una manera armoniosa durante la ejecución y no perdamos referencia, como pues hasta qué punto las nuevas generaciones que se vengan a formar pues probablemente tengan que empezar por cirugía manual. Yo creo que esto es lo recomendable, porque no podemos depender solo de la tecnología, ¿no? Y básicamente las limitaciones no quirúrgicas pues es la accesibilidad, el coste económico del sistema y bueno, y en menor medida la radiación por esas pruebas que vamos a realizar, fundamentalmente el TAC. Y bueno, sí que hay una consideración que en el caso de la vía anterior, que muy frecuentemente cuando lo hacemos manual se utiliza control de rayos, pues bueno, por lo menos ahí, de cara al cirujano, sí que se reduce un poco la radiación en el caso de la ejecución con MACO, ¿no? Como hemos dicho, el brazo robótico se limita al trabajo femoral al fresado y la implantación del componente acetabular del cotilo, y el trabajo sobre el fémur básicamente es manual, ¿no? No obstante, vamos a poder marcar el nivel de la osteotomía. Una vez, para mí esto, insistir en que me parece fundamental, porque simplemente el MACO como planificador creo que tiene una altísima precisión y ya que el acetábulo tiene un trabajo que nos lo hace tan fácil, pues bueno, el fémur si es el punto débil, pues con una buena osteotomía y siguiendo el plan probablemente vamos a conseguir un resultado prácticamente igual a la planificación original. Durante el trabajo del fémur, pues sí que vamos a poder ir comprobando pues longitud, offset y anteversión femoral en el modo enhanced, como ya hemos comentado antes. La recomendación es comenzar por el fémur para, si fallamos en ese punto, pues poder reforzarlo con la planificación que sí que es muy precisa, la del acetábulo, y que podamos modificar la planificación dentro del mismo procedimiento. En cuanto a los pines, antenas, bueno, pues ya lo hemos hablado, tenemos 3 pines en cresta ilíaca para la antena, además del checkpoint supracetabular. En el fémur tenemos el tornillo cortical para la antena y el checkpoint. Esto, si no tenemos cuidado, pues se puede ocurrir un desastre y que nuestro castillo de naipes se venga abajo y no poder trabajar de la manera que queremos, ¿no? Esto tenemos que tener cierta previsión, ¿no? En pacientes, como hemos mencionado, con baja densidad ósea, pacientes de pequeño tamaño, sobre todo en la vía anterior. Yo, como digo, tengo poca experiencia, pero me he iniciado con ello con el MACO,
y cometí un error, yo creo, en los primeros casos, que era seleccionar mujeres delgadas, pequeñas y con una talla del trocánter pues muy reducida, y no es fácil en esa situación manejar bien estas referencias, estos tornillos, ¿no? Y tenemos que estar, por supuesto, preparados a realizar la conversión a cirugía manual. Como decía, cirujanos con poca experiencia o en formación. La generación de nuestros abuelos, había un problema en el coche, levantaban el capó, lo veían todo y, aunque no fueran mecánicos, casi todos sabían cuál era el problema y la mayoría tenían habilidad para solucionarlo. No sé si tenéis esta misma impresión, pero yo a día de hoy abro mi coche y no entiendo nada. Es decir, hay un panel enorme que digo, el coche hay algo que no funciona y no sé lo que es. O sea, o voy a un taller y hay un señor que conecta un ordenador y el ordenador le dice cuál es el problema de la avería, o estamos totalmente perdidos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es muy importante formarse de manera manual y bueno, y estar preparados para no depender de la tecnología, por mucho que nos brinde, ¿no? Siempre tenemos que tener ese backup, digamos, ¿no? Bueno, las referencias femorales, muy importante, colocar ese tornillo asentado de una manera muy estable. Recomiendan a veces limpiar un poquito las partes blandas, que esos pinchos que tienen queden bien asentados. En la planificación podemos medir digamos, el grosor del trocánter que vamos a tener libre del trabajo femoral, del raspado, ¿no? Entonces, esto también nos permite de antemano ver si estamos en riesgo de que este tornillo, pues como en este caso, que aquí medimos un grosor de 17,9 milímetros y este tornillo tiene una longitud de 18, tenemos mucho riesgo de, con el raspado, impactar sobre la punta del tornillo y que por tanto se mueva y no podemos continuar con el modo enhanced. Ese tornillo, pues bueno, yo tiendo a colocarlo bastante proximal y posterior, asegurándome que tengo una buena sensación de estabilidad. Siempre tener, bueno, siempre no, pero en casos en los que prevemos que pueda haber problemas, el modo express, ¿no? Del mismo modo, igual que decía antes Luis, nosotros utilizamos también un electrodo en la rodilla. Esto, a la hora de hacer el registro con el puntero, tenemos que siempre medir en la misma posición de las piernas, pero bueno, si perdemos alguna de las referencias, es una manera muy fiable, realmente, de poder seguir midiendo el offset y la longitud que estamos aplicando, ¿no? Recordar aquí que con el Express lo que sí que no vamos a tener es la opción de navegar el nivel de la osteotomía del cuello. No vamos a poder ver la anteversión femoral y, por tanto, vamos a obviar los datos de anteversión combinada, ¿vale? Consejos para evitar los problemas por pérdidas de referencia. Bueno, primero, recordar precaución a todo el personal, ¿no? Muchas veces los que estamos habituados lo tenemos muy integrado, pero pues siempre viene alguien a ver la cirugía o tenemos algún residente rotando, demás, y es lo primero que hay que decir. Las antenas son frágiles, por favor, mucha precaución por no golpearlas accidentalmente. Asegurarse de que la colocación es estable. Colocarlos alejados de la zona de trabajo, no solo en el fémur, sino también el checkpoint acetabular, que no vaya a interferir con el fresado. Precaución con los separadores. Cuando utilizamos el marco de Chanley, muchas veces cuando hacemos movimiento de la pierna, golpea accidentalmente la antena. Igual que las palancas, yo habitualmente utilizo una palanca Roma por encima del trocánter mayor y muchas veces, pues al introducirlo, tocas el checkpoint o tocas el tornillo cortical. Manipular la antena femoral con 2 dedos, esto es lo que recomiendan en la técnica, porque si forzamos, lo metemos con fuerza, o si apretamos la orientación que tiene arriba con el tornillo haciendo fuerza, podemos doblar la antena, y aunque el tornillo se mantenga estable en el fémur, la referencia ya no es la misma. Como ya os he dicho, realizar la osteotomía de una manera muy precisa, emplear el flujo express como salvamento, mantener siempre las referencias clásicas de la cirugía manual. A mí me ha ocurrido en uno de los primeros casos que perdimos la sujeción de los soportes del paciente. El paciente se iba para adelante y para detrás y, viendo la anteversión combinada,
Yo no lo veía claro, me parecía que no estaba quedando como habíamos planificado. Al final confiamos en el robot y sí es cierto que es muy, muy preciso. Es decir, aunque el paciente se esté moviendo, el seguimiento dinámico en vivo es muy bueno y el resultado fue exactamente igual que el planificado. Pero si perdemos las referencias de las antenas, que podamos continuar la cirugía con las mediciones, cada uno tenemos nuestra técnica para conseguir la longitud y tensión deseadas. Identificar los pacientes de riesgo y, por supuesto, nunca olvidar la retirada de estas referencias cuando terminemos la cirugía. Ya hemos hablado, el riesgo de fracturas a mí es de las complicaciones que más detesto en la cirugía porque, por lo menos en mi mano, yo lo encuentro muy mala solución. No me gusta nada poner placas a los pacientes, los cerclajes muy frecuentemente se rompen, se vuelve a desplazar y lo odio. Con lo cual, bueno, de nuevo, identificar pacientes de riesgo. Este fue uno de mis primeros pacientes, bueno, una mujer con la vía anterior, en la que se combinó probablemente un trocánter menor pequeño, la colocación de la antena y el no ser un paciente, o sea, no ser un cirujano con experiencia suficiente en vía anterior. Yo creo que el trocánter sufre mucho con los separadores, más de lo que estamos habituados con la vía posterior, que en realidad apoyamos en cálcar y aquí va más al trocánter mayor y a las 3 semanas tuvo una fractura la señora. La hemos tratado conservadoramente porque no se quería operar, está razonablemente bien, tiene un poco de molestia, apenas tenía Trendelenburg, pero bueno, yo no le he insistido mucho porque la verdad que no me gusta tratar, como digo, en mis manos no me siento muy cómodo con la solución que consigo en este tipo de complicaciones. Vamos a tener un incremento en el tiempo quirúrgico, pues bueno, ya lo hemos hablado todo, por la disposición del sistema en quirófano, hay que preparar el robot, hay que calibrarlo, tenemos que colocar los pines, hacemos el mapeado, es decir, ciertos gestos que no hacemos en la cirugía convencional, además de estar haciendo las mediciones pertinentes en cada fase. Sin embargo, reducimos mucho el tiempo, por lo menos desde mi punto de vista, en el fresado de implantación acetabular. Yo sí que hago el fresado de una sola vez. Al principio sí que se utilizaba 2 tallas menos y luego el definitivo, pero bueno, ya llevo mucho tiempo haciéndolo de una sola vez y la verdad que me siento muy, muy cómodo y creo que es un trabajo muy rápido y lo hacemos con mucha confianza y creo que ahí sí que ahorramos mucho tiempo respecto a la cirugía manual, que nunca estás tan seguro, ¿no? En tus referencias, si utilizas los rebordes óseos del acetábulo, la posición en quirófano, aquí vas mucho más directo y aquí es donde no falla nunca, ¿no? el robot. Esto ha hablado ya Luis antes, pero bueno, sí, inicialmente, pues bueno, lo que suele reportar la gente son incrementos entre 10-30 minutos respecto a la cirugía manual. En este estudio, que un solo cirujano comparaba sus últimos 45 casos de cirugía manual respecto a los primeros 45 de Mako, inicialmente sí que había un aumento significativo del tiempo de cirugía, sin embargo, en los últimos 10 casos ese tiempo era muy similar a la manual. Se habla de una curva de aprendizaje entre 12 y 17, pero bueno, yo estoy muy de acuerdo con Luis que realmente a partir del segundo o tercer caso ya te sientes muy cómodo, no creo que sea tan larga esa curva de aprendizaje. Está limitado a cirugía primaria, ¿vale? Yo este año he tenido este caso, que es una chica que venía de Perú, de 20 años, tuvo una artritis séptica a los 10 años de edad, le operaron en Estados Unidos y le artrodesaron la cadera, pues con el DHS más grande que he visto yo en mi vida, no sé qué otra aplicación tiene más allá que estos semejantes tamaños y esos 2 tornillos canulados, y vino precisamente preguntando por el Mako, si esta cirugía la podíamos hacer con el robot. Yo lo revisé en la literatura, encontré 2 casos de conversión a prótesis de cadera mediante el robot. Una es una artrodesis estricta, la otra es un caso de una fusión por una espondilitis anquilosante. Entonces, pues hablé con los MPS sobre la posibilidad de hacerlo, le hicimos todas las pruebas, el TAC, se mandó a Estados Unidos y la respuesta que tuve es que no se podía hacer con el Mako al no disponer de una superficie acetabular
sobre la que pudiéramos hacer un registro preciso. Yo les dije, bueno, yo tengo aquí dos papers que lo han hecho, ¿no? Estos dos casos se habían hecho con el software previo al que utilizamos ahora, el 4.0, y por lo menos la respuesta que tuve es que con ese software sí que se podía hacer un registro extraarticular y hacerlo con Mako, pero que con el 4.0 no era posible, con lo cual, bueno, pues finalmente lo tuvimos que hacer sin el robot. Vamos a ver. A ver qué para atrás. Bueno, hicimos la planificación, como he dicho antes, yo utilizo este software, el PicMed, y utilizamos como referencia la cadera contralateral para intentar dejarlo lo más parecido posible. Procedimos primero a quitar, por supuesto, el material. Aquí estamos haciendo el corte del cuello femoral. Yo creo que es un caso ideal para hacer una conversión a prótesis, porque es una chica joven que la musculatura, pese a ser algo atrófica, estaba muy bien conservada, tenía una anatomía que favorecía mucho el caso. Hicimos la osteotomía. El cotilo lo trabajamos con rayos. Bueno, aquí la preparación del acetábulo, la implantación del implante con su polietileno. Hicimos control de rayos una vez que pusimos la prótesis definitiva y, bueno, afortunadamente el caso fue muy bien. Esta es la radiografía preoperatoria y este es el control postoperatorio. Tuvimos la duda de si poner un vástago más largo para intentar bypassear pues esas zonas de debilidad por el implante previo, pero al fin y al cabo se trata de una paciente de 20 años que yo creo que si podemos ser más conservadores con ella y teniendo una calidad ósea relativamente buena, pues es la decisión que tomamos. Esta es el vídeo de la chica a las 3 semanas de la cirugía. Yo es el primer caso que hago de conversión a prótesis, no sé si alguno aquí tiene más experiencia, pero vamos, la primera impresión de la chica era al día siguiente cuando se sentó y pudo doblar su cadera por primera vez. Si me permitís la expresión, estaba flipando, estaba encantada. Volvió a Perú y en teoría iba a venir a la revisión a los 2 meses de la cirugía, no ha venido, pero ya la ha escrito por correo y me dice que está encantada, que está caminando sin bastones, que no tiene dolor y está muy muy contenta. Me gustaría haber podido hacer este caso con Mako, pero bueno, afortunadamente pudimos resolverlo bien de esta manera. Solo sirve para cirugía primaria, pero hace menos de un mes pues, ha salido la noticia de que ya se ha hecho la primera cirugía de revisión con Mako en un hospital en California. No hay más detalles, no se ha publicado más detalles del caso. Yo he preguntado en Stryker, que por lo visto sí, de forma interna sí que hay cierta información y bueno, lo que sé es que era un caso complejo y que por lo visto se resolvió de manera satisfactoria. O sea que con el próximo software, el 5.0, que de momento no está disponible, pues vamos a poder hacer revisión y eso desde luego es un gran avance. Limitaciones en cuanto a implantes. Bueno, pues efectivamente, Stryker hace el robot, Stryker dice ponéis mis implantes, ¿no? Bueno, pues es perfectamente legítimo, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos esa limitación, ¿no? Solo podemos utilizar a día de hoy implantes primarios de la casa Stryker. El otro tema es la tribología. Tampoco tenemos disponibles implantes, insertos cerámicos de última generación para la prótesis de tipo Biolox Delta. Sí está disponible Biolox Forte. A mí me sorprendió precisamente Luis, que ha comentado antes al doctor Minke, cuando le estuve viendo allí en Bélgica. Él sí utiliza Biolox Delta combinada con Forte, ¿no? Cierto es también que estos polietilenos de última generación aparentemente van a tener o pueden tener unos resultados similares al par cerámica con Biolox Delta. Bueno, esto habrá que verlo con el tiempo, pero bueno, es una limitación que tenemos, ¿no? En pacientes jóvenes que generalmente preferimos cerámica, de momento, salvo que sea con un inserto de Biolox Forte, no lo podemos hacer. ¿Y qué pasa con otros diseños de prótesis de cadera?
Yo utilizo mucho vástagos cortos en pacientes jóvenes y no tan jóvenes, porque con los años he visto que clínicamente tiene unos resultados muy buenos y la verdad que voy ampliando el margen de edad, pero bueno, hay muchos diseños de vástago corto, por supuesto, y algunos han dado muchísimos problemas. Yo en concreto, este que utilizo, estoy muy satisfecho con él. Y también el resurfacing, ¿no? El resurfacing, bueno, pues es un tema bastante controvertido, hay mucha gente a favor, hay mucha gente que lo denosta, pero bueno, yo pongo resurfacing en determinados casos, pacientes por supuesto muy bien informados, tienen que asumir los riesgos propios por las complicaciones específicas de este implante, pero sí es cierto que en pacientes con mucha demanda física, bomberos, militares, deportistas de alto nivel, puede dar muy buen resultado y además el resurfacing cerámica a cerámica está por llegar, que también tiene que demostrar a largo plazo la supervivencia y que sea seguro, ¿no? Pero bueno, eso está ahí y seguramente también nos facilitaría mucho mejorar los resultados del resurfacing porque dependen mucho de una colocación muy precisa del implante. Por tanto, ¿qué hacemos con los más jóvenes, ¿no? Este es un caso de un chico que le pusieron un resurfacing en 2009 cuando tenía 32 años. Esta es la radiografía en el momento del fracaso, ¿vale? No, en esa proyección axial no es como implantaron la prótesis inicialmente. Pero bueno, yo le cambié la prótesis en 2021, 12 años después, cuando tenía 44 años, le puse un vástago corto. También es discutible hasta qué punto ese vástago es corto o no, eso tampoco lo voy a discutir. Pero bueno, es un paciente que con 44 años lleva 2 cirugías de cadera, ya tiene un recambio. 4 años después el paciente está prácticamente asintomático y activo deportivamente. Y bueno, la incógnita es qué habríamos hecho inicialmente con 32 años si le ponemos una prótesis con Mako, qué supervivencia habría tenido, si hubiera tenido mejor resultado, no mejor resultado. Estas son cosas que por supuesto se pueden debatir. Bueno, lo más importante, probablemente la inversión, ¿no? Esto es caro. La inversión inicial, pues bueno, no baja del 1.000.000 de euros, ¿no? Aparte del robot y el software, tenemos el material fungible, que es un añadido en cada caso. Tenemos a los MPS, que son gente fabulosa. Aquí tengo que felicitar a Stryker, porque desde luego todos los que he coincidido yo en quirófano, que son todos estos y alguno más, todos están muy preparados y son gente encantadora, pero claro, esta gente también come y cena y eso es un coste, ¿no? Y bueno, pues las pruebas de imagen, creo que esto no marca una gran diferencia porque no son unos costes muy altos, pero bueno, sí que aumenta algo el coste e implica cierta exposición a radiación. Este es el mismo artículo que ha puesto antes Luis, de esa proyección con un análisis el modelo de Markov. No me preguntéis mucho, estos son estudios económicos de los que yo no tengo ni idea, pero efectivamente, ¿no? Simula los procesos previsibles en los próximos o en los 5 años posteriores a la cirugía manual y con Mako, considerando los resultados y bueno, se estima que a 5 años sí que se reducen los gastos post-ingreso. Se calcula un ahorro en Estados Unidos de $945 por caso para el sistema Medicare y para los seguros privados de 1.810 euros. Y en este artículo afirman que es costo efectivo en el 99,4% de los casos. Evidentemente estamos en un entorno diferente que el de Estados Unidos y habría que ver si esto es aplicable aquí, que probablemente difiera bastante. Con lo cual, bueno, las conclusiones. El MAC ofrece una alta precisión para la planificación y ejecución de la artroplastia primaria, pero tiene ciertas limitaciones. La primera y más importante, la inversión económica, el aumento de exposición por esas pruebas adicionales. Sí es cierto que, como he dicho en el caso de la vía anterior, para el cirujano puede suponer una reducción de esta exposición. Los pines y antenas es un punto débil del sistema.
Pues porque son invasivos, pueden provocar o favorecer que haya más fracturas periprotésicas y si perdemos referencias, pues bueno, no podemos seguir el plan de la misma manera que si funcionan correctamente. Está limitado a cirugía primaria y a implantes de la casa Stryker y puede ser un lastre en la formación de nuevos cirujanos si aprenden directamente solo con el robot. Solo el tiempo nos dirá realmente si tanto estos beneficios como limitaciones van a repercutir en una mayor supervivencia del implante, que es lo que al final va a ser importante, y todavía no tenemos un seguimiento como para poder afirmar esto. No obstante, nuestro mundo avanza muy rápido, el desarrollo tecnológico está ahí y el futuro resulta muy prometedor. Vamos a tener cirugía de revisión con Mako no muy pronto, se está extendiendo a cirugía de hombro, columna, es decir, va a tener muchas más aplicaciones y así está evolucionando el Mako. No quiero dejar de mencionar a mi jefe, el doctor Guillén, y una de sus frases favoritas, no quiero decir que sea suya, pero sí que la dice mucho, que es el que cada día no es mejor, pronto dejará de ser bueno, y esa tiene que ser nuestra línea, creo, de trabajo. Esta es la Clínica Centro, para los que queráis, ahí está mi correo electrónico, por supuesto estoy a disponibilidad de todos vosotros y para cualquier cosa siempre pues encantados de compartir experiencias, recibiros para ver casos, compartir cualquier asunto que queráis, será bienvenido. Así que una vez más, muchas gracias por la invitación y por compartir. Presentamos ahora el caso en área. Vale, es una de nuestras residentes mayores y bueno, le hemos dado a elegir entre varios casos de los que habíamos hecho. Ha presentado uno, yo creo que bien. Los palos me los dais a mí o hablamos después. Y después, si puedes, Miguel, te subes a la mesa por si la gente quiere hacer una prueba. Pero después, si quieres, te llamo, termina Nerea y así nos ponemos ahí. Vale. Bueno, pues vamos allá. Os voy a presentar un caso de un señor de 63 años con antecedentes personales, bueno, no tenía muchos, quizás a destacar una trombosis previa cuando se operó de la prótesis de cadera derecha en el 2023, que fue operado en otro centro, fumador de 15 cigarrillos día y una tuberculosis pulmonar que estaba curada. Su motivo de consulta principal es un dolor inguinal izquierdo con una cojera importante que le obliga a caminar con 2 bastones. A la exploración física presentaba clínicamente una dismetría con un balance articular muy limitado porque no tenía rotaciones, no tenía prácticamente aducción, no tenía extensión, tenía una flexión de 60 y una abducción y una aducción de 30 grados. En las pruebas complementarias que le hicimos una placa donde también pudimos medir la dismetría, que más o menos era de 3 centímetros. Entonces nos planteamos que podía ser un buen candidato, dada la edad, dada la dismetría y dado sus pocos antecedentes personales, para hacerlo con robótica. Entonces le hicimos un TAC preoperatorio, más o menos la clasificación de la artrosis que tenía pues era un grado 4, con mucha deformidad, no había espacio articular y muchos osteofitos. Entonces nos planteamos el Mako porque, bueno, revisando la literatura hay varios artículos que apuntan a que disminuye la dismetría, es muy preciso, disminuye el riesgo de luxación y sobre todo porque permite una planificación preoperatoria individualizada y personalizada. Entonces, primero hicimos una planificación 2D con nuestro programa, que es el Sectra, y nos daba como para el vástago, para Colade, un 127 tamaño 5 y para el acetabulum tritanium 56. En principio cuello, o sea, 0. Pero cuando hicimos, es que no tengo la diapositiva de la planificación en 3D del robot, pero cuando hicimos la planificación con el robot nos daba un número 6, o sea 132,6 y un acetábulo de 54.
Hubo bastante dificultad en la reducción, además era una dismetría bastante grande, entonces tampoco queríamos poner en riesgo el ciático y demás, entonces al final optaron por un cuello de -5 y daba más o menos en la pantallita 3 milímetros de dismetría. Nosotros sí lo hicimos por abordaje posterior con el paciente en decúbito lateral. Estuvo hospitalizado 3 días, no hubo complicaciones agudas durante el ingreso, ese es el control radiológico posoperatorio, la herida fue bien, el ciático, o sea, neurovascular distal bien, y en las mediciones posoperatorias en la anteroposterior daba una inclinación acetabular de 45, que más o menos en el robot le pusimos 40-20, pero bueno, al final pues dio 45 de inclinación acetabular y de versión sí que conseguimos el 20, y la dismetría final pues fue de 3 milímetros. A modo de conclusiones, pues creo que el MACO y la cirugía robótica nos puede ayudar en cadera porque, en principio, puede reducir la dismetría, mejora la puntuación en las escalas funcionales, bueno, esto es lo que dice un poco la literatura, reduce el riesgo de luxación, lo que sí es que nos puede ocasionar un mayor tiempo quirúrgico. Algunos estudios dicen que puede aumentar un poco la anteversión acetabular, hay otros que dicen que no, porque realmente es muy preciso y te lleva a lo que te planifica, pero lo importante es que permite una planificación preoperatoria individualizada y personalizada. Y ya está. Bueno, espera. No, ahora... Uy, bueno, ya no. Bueno, era FOZ. Otra pantalla rota. Bueno, yo quería abrir el fuego, preguntarte, Miguel. Nosotros no usamos cerámica. Vale. Me sorprende que en gente joven y deportistas y tal lo uséis. ¿No tienes miedo ni a los chirridos, ni a la rotura? Nosotros hace poquito, hace un par de meses, recambiamos ahí una rotura y bueno, siempre es una fiesta. Sí, puede ser un auténtico problema. Sinceramente, no he tenido ningún problema en ese sentido. No he tenido ninguna rotura de cerámica. En nuestra serie, probablemente el 90% de los pacientes, incluso edad más avanzada, hasta los 70 años, 75, utilizamos cerámica y no hemos tenido problemas de roturas, y con lo cual ni problemas de inestabilidad. Hablábamos antes también, ¿no? Muchas veces utilizamos polietilenos por la ceja, ¿no? Para aumentar la aparente estabilidad de la prótesis, y estamos aprendiendo con el MACO que muchas veces conseguimos más estabilidad sin la ceja, y en esa línea nosotros trabajamos mucho cerámica y sí es cierto que yo sí soy restrictivo en cuanto al impacto en general con cualquier prótesis, ¿vale? Yo, desde el punto de vista deportivo, les digo, puede hacer usted lo que quiera menos correr, ¿vale? Hay mucha disparidad entre cirujanos, pero yo creo que eso es lo que sí que puede aumentar mucho la supervivencia de la prótesis. Entonces ahí se reduce mucho el riesgo de... La orientación, evidentemente, con MACO, lo que estamos hablando toda la mañana, es, bueno, ¿cuánto crees que influye la orientación no adecuada del implante, sobre todo acetabular, en las roturas en la cerámica? Yo creo que influye mucho. Cotilos verticales en los que todo el impacto se produce en el reborde del acetábulo, donde puede producirse el desensamblaje del propio inserto, y entonces ahí el desastre ya está hecho. Bueno, la orientación, por supuesto, es fundamental. Yo lo digo porque, bueno, en mi presentación, cuando comenté que entre el 38 y el 49% solo de los acetábulos están bien orientados en la cirugía no robótica, si usamos cerámica, estamos poniendo un 50% en riesgo. Esta paciente que operamos pues, hace un par de meses era una crónica de una muerte anunciada, y está la contraria, ¿no? Creo que también estaba en neutro. Entonces veías que no tenía... Claro, tienes que tener muy buena orientación, muy buena anteversión combinada y una inclinación adecuada para que tenga una buena cobertura la cabeza. Pero, ¿qué te convenció ahora el MACO de poner el par? Porque antes nunca tenías chirridos con el par, ¿o no? Los chirridos a mí me parece que es algo excepcional.
Yo te podría decir que, y la mayoría de las veces, temporales, transitorios. Sí, pero como dicen que la génesis del lead lodging es la causa de que la cabeza roce en la periferia del par, Sí, con la precisión que tienes con el maco, sí, evitas que haya esa disfunción, ¿no? claro, sí. La lástima es no tener un inserto de cerámica. Por eso te digo, de calidad. si notaste que poniendo el maco hay menos. Bueno, chirrido ninguno, ¿no? Sí, sí, pero nosotros, bueno, pusimos también muchas veces el par ese y nos hartamos un poco porque los pacientes venían y decían, no, a veces notamos ahí y tal. Entonces nos volvimos otra vez al plástico cerámico. Al plástico. Pero aquí se puso muchísimo par, sobre todo en gente joven, cerámica. Nosotros, yo estimaría que el 85% de nuestros pacientes tienen un ¿Qué par edad que no son tienes? robot. ¿De qué edad para abajo la pones? De 70 para abajo. Caray. Sí. Hablando de pares también, que la competición no nos oye. ¿Qué opináis del par de Smith? Porque el oxígeno en nuestra unidad hay compañeros que les gusta y otros que nos da. A mí, en concreto, no me acaba de convencer, no por el resultado a corto plazo. Sí. Me da miedo esa fina capa ceramizada dentro de los años ¿A qué parte te refieres? Al oxinium, Sí. polietileno. Bien, lo he utilizado puntualmente en 3 casos, porque yo con Smith trabajo poco. Nosotros tenemos mucho las limitaciones a veces de las casas comerciales en el ámbito privado. Determinadas sociedades no cubren unas compañías y sí que hay en algunas sociedades en concreto que pongo Smith, pero son sociedades que tienen poco volumen. Y bueno, el oxinium no es mi primera opción. Normalmente utilizo una cerámica, pero lo he utilizado 2 o 3 veces, no he percibido ninguna diferencia. No sé si hay alguien que tenga otra experiencia. ¿Alguna pregunta más? ¿Tenéis alguna experiencia en dimetrías grandes, más allá de 3 centímetros? ¿Alguna vez de hacer algún tipo de control con neurofisiología intraoperatoria? No, nosotros no lo utilizamos nunca. Solemos poner el límite de alargamiento en 4 centímetros. Algunas veces hemos alargado incluso más y hemos tenido paresias del ciático afortunadamente transitorias, pero creo que también el hacer una buena liberación del nervio puede favorecer que sufra menos y bueno, es un riesgo que se corre y que a veces yo creo que nos habrá pasado a todos. Sí que sufre el ciático afortunadamente la mayoría de las veces de manera transitoria. Yo quería preguntaros, bueno, a los dos, si ponéis una prótesis en un paciente que ya veis que le va a haber que poner la otra, ¿cuánto dais por un alargamiento asumible? Quiero decir, cuando le pones la primera prótesis, bueno, yo por lo menos tengo la tendencia a dejarla un poquito más larga en previsión de que luego le vas a operar la otra y ahí ya lo igualas, ¿no? ¿Cuánto os parece razonable? Porque he leído por ahí que hay gente que hasta 5 milímetros, hasta 4, más de ahí no tal, pero quiero decir, si tienes, por ejemplo, caderas muy protruidas, las vas a estirar inevitablemente. Entonces, ahí igual le das 1 centímetro de dismetría, que tienes que explicárselo al paciente, porque luego no va a entender que la buena es la larga. Claro, yo pienso que el único motivo, yo siempre busco intentar que la cadera que opero quede exactamente igual que la otra. Y el único motivo para alargar son que haya algún problema de estabilidad, ¿no? Si prevés que esa cadera va a ser laxa, pues a lo mejor alargas un poco. Lo que dice la literatura es que a partir de 6 milímetros de alargamiento es cuando puede ser perceptible para el paciente. Yo intento equilibrar el máximo posible, supongo que como todos, y solo alargo, pongo una cabeza más larga si tengo alguna sensación de laxitud que puede comprometer la estabilidad. A mí me parece que un alargamiento mayor de 1,5 centímetros ya es algo que no debemos asumir, que no debemos aceptar. Nosotros con Mako, lo que nos dice Mako y un poquito más. Sí, no pasa los 5 minutos, pero un poquito más las. Si es sin Mako, lo que dice Miguel, me fío de la estabilidad, el
telescopaje, tal, es decir, mi problema en este momento es solucionarle esa, y yo creo que informar bien al paciente lo que puede ser, que va a quedar probablemente más larga, con casi toda seguridad, que a lo mejor no lo nota, que a lo mejor es poquito, pero que prima la estabilidad, y cuando arreglemos la otra, ya tenemos. Entonces ahí cuando hacemos, sí que nos gusta, ahora que tenemos el arma de Mako, ir a Mako con la contralateral cuando tengamos que quitarle el diente. Sí, yo creo que cada maestrillo al final tiene su librillo, es decir, cada uno tenemos nuestras sensaciones en quirófano, que es de las que nos fiamos, y no todos trabajamos de la misma manera, ¿no? Yo, trabajando en decúbito lateral para el abordaje posterior, pues siempre tomo la referencia de las rodillas para la dismetría. Es muy importante en esa situación que siempre tengas una colocación muy estable del paciente, y para mí, de cara a la estabilidad, aparte del rango articular, yo no utilizo la patada ni demás, ni el telescopaje. Para mí lo más importante es la tracción lateral, que es la manera que mejor me permite a mí en mis manos estimar la tensión, el offset que tiene. Y ahí es donde más puedo modificar por una cabeza más larga o más corta. Pero bueno, cada uno yo creo que tenemos nuestra manera de... Una cosa que sí que se nota, que eso es, Borja nos comentaba a veces, que cuando haces abordaje anterolateral, la sensación en todas esas maniobras es más laxa. Piensa que el glúteo medio está liberado, y por ejemplo el telescopaje puedes tirar hasta... no sé, por eso en algún trabajo por ahí sugiere que de las mejores armas para conseguir una menor dismetría es la buena planificación. Entonces, a lo mejor hay que incidir también bastante en eso, los residentes que midan primero, que vuelvan a medir, porque hay trabajos por ahí que lo que sugieren es eso, al margen de que tengas tu truquito del hilo, del pincho enganchado en el no sé, pues eso, el medir y saber el abordaje que tú estás haciendo, las discrepancias que puede tener. Un abordaje posterior, cuando haces telescopaje, va mucho menos, porque tienes todo que un abordaje anterolateral. Mira, ¿habéis hecho algún caso bilateral en un tiempo? Yo no. En mi hospital, en mi unidad, sí, hay quien lo hace. Yo no he encontrado ningún caso en el que yo vea justificado una ventaja grande por operar bilateral. Yo no lo he hecho. No. Yo creo que en esto hablabas tú antes, ¿no? Las plantillas de acetato. Yo cuando me formé como residente, efectivamente es la planificación que hacíamos, y creo que de una manera bastante satisfactoria, y luego han venido unos años en los que eso ha desaparecido, cuando hemos empezado a tener todo digitalizado, y ahora, bueno, pues con esto, con los planificadores que hay ahora, yo con el PicMed estoy satisfecho. Creo que volvemos a planificar y es un acierto. Yo he estado muchos años que utilizaba mis referencias, mis mediciones. Básicamente, mi sistema era medir la angulación, el ángulo cérvico-diafisario, y ver dónde está el centro de rotación que busco con el nuevo cotilo. Entonces, en función del ángulo nativo, y si voy a medializar más el cotilo, sé que voy a ir a una angulación mayor, a poner un vástago bar, o si bien voy a dejar uno recto, y luego una línea entre los dos trocánteres, y la relación respecto al centro de rotación, para ver si la osteotomía la hago más alta o más corto. Y eso a mí me ha funcionado muy bien muchos años, pero cuando he retomado la planificación 2D, me siento mucho más seguro y creo que acierto mejor. Muy bien, pues finalizamos esto, en esta fase, y nos queda, presentas tú si quieres la última. Bueno, nada, buenos días a todos. Vale, tenemos ya con nosotros a
a mi buen amigo Jorge Aboal, que se va a conectar en diferido porque en este momentillo está convaleciente de una pequeñita cirugía. Gracias, Jorge, por estar ahí. En esta mesa redonda que queríamos introducir en estas primeras jornadas de cirugía robótica aquí en la Comunidad Gallega, pues nos parecía muy interesante abordar lo que significó en su momento esta innovación tecnológica y la implantación de lo que fue la cirugía robótica en el Servicio Gallego de Salud. Comentamos a lo largo y apareció en varias de las presentaciones que se han hecho en el día de ayer y en el día de hoy, que el 19 de octubre del año 23 fue el día que los 3 hospitales grandes de la comunidad, Coruña, Santiago, Vigo, pues implantaron por primera vez aquí en nuestra comunidad una artroplastia de rodilla en este caso. Pero esa fecha, si la vemos como fecha única, digamos que no deja ver 2 cosas para mí. Una línea estratégica muy clara del SERGAS, del Servicio Gallego de Salud, que podemos englobar dentro de la Estrategia de Salud 2023-2030, en la que se reconoce como una de las palancas fundamentales para darle ese desarrollo al Servicio Gallego de Salud. Una de las palancas que hablan es la innovación tecnológica y dentro de ellas la posibilidad de realizar cirugía robótica en determinados procesos. Pero también no deja ver el trabajo que desde que se llevó esta iniciativa al Consejo de la Xunta, si mal no recuerdo, en septiembre del 23, no deja ver todo el trabajo de un grupo de técnicos de un comité de cirugía robótica que se constituye en su momento en el SERGAS para ver cómo se le da forma a esta palanca estratégica que estaba reconocida dentro de esa línea de estrategia en salud. Entonces, para hablar un poquito de esas 2 partes, consideramos que era muy importante tener a esos representantes del SERGAS que en su momento decidieron abordar esta línea estratégica y desarrollar y cómo implementar esta cirugía robótica en los hospitales gallegos. Entonces, para mí es un verdadero privilegio contar con nosotros a día de hoy con el doctor Julio García Comesaña, exconsellero de Sanidad de la Xunta de Galicia, y con el doctor Jorge Aboal, que es el exdirector asistencial del Servicio Gallego de Salud, compañero nuestro en el Hospital de Santiago a día de hoy. Sin más, yo os dejo un ratillo para vosotros y después iniciaremos un debate que me encantaría que fuera lo más participativo posible de todos vosotros. Gracias, Julio, otra vez por estar con nosotros. Nada, pues muchas gracias, José Ramón, en primer lugar. Gracias también al compañero de Coruña que nos acompaña en la mesa. Saludar a Jorge y sobre todo saludaros a todos vosotros que estáis aquí, algunos amigos veo, pues estáis aquí hoy acabando estas jornadas. Lo malo de hablar al final es que tenéis ganas de acabar, supongo, pero bueno, trataremos de ser lo más, a menos no es la palabra, bueno, a ver si por lo menos alguna cosa interesante os decimos o que os pueda aportar. Bueno, tengo la suerte de estar con Jorge, que efectivamente fue de las personas que en la Dirección General de Asistencia Sanitaria más empujó por este proyecto, no por el proyecto específico de trauma, sino por el proyecto en general de la cirugía robótica, ¿no? Bueno, agradecer, por supuesto, a Sobaco de la invitación a estar aquí hoy con vosotros y, como digo, pues encantado. Bueno, yo quisiera, para dejarle a Jorge más la parte a lo mejor más específica de la cirugía robótica en trauma, yo ir un poquito más atrás y contaros pues alguna anécdota, alguna situación que se dio en tiempos atrás, que luego llevaron a la situación que tenemos hoy, ¿no? Bueno, yo soy físico de formación y mis primeras experiencias hace años ya con el diagnóstico que estuve por ordenador pues fueron en algún momento frustrantes, ¿no? Y pongo el diagnóstico por ordenador como una aproximación, un ejemplo a un uso de la tecnología para ayudar al facultativo, ¿no? Hablo de los años pues, 94, 95, en el 2000, donde, pues, sobre todo en mamografía, había muchas soluciones comerciales que hacían que el radiólogo tuviera una herramienta muy fácil para identificar lesiones malignas, por ejemplo. Y la verdad es que era bastante frustrante porque aparecían muchas y al poco tiempo pues, aparecía una mejor
y siempre, bueno, de hecho en la práctica en Galicia tardamos muchísimo en implantar los que llamamos los sistemas CAD, ¿no? en la práctica asistencial. Esa discusión de lo que una herramienta podía ayudar al facultativo llegó también al principio con la cirugía robótica en la general. Y recuerdo pues frases en la consellería del tipo, bueno, pues un robot al final no opera mejor que un buen cirujano, ¿no? Y entonces, bueno, pues como sabéis, Galicia fue yo creo, de las últimas unidades autónomas en incorporarse la cirugía robótica en el ámbito de la cirugía general o de la urología, por ejemplo. Cuando había equipos quirúrgicos robóticos pues, por toda España, incluso en algún caso en exceso, y pongo un ejemplo de una comunidad, no voy a decir el nombre, pero que tenía 6 y 3 no se usaban, por ejemplo, pues, bueno, había una sensación difícil de entender en la consellería, ¿no? Y entonces un día yo escuché una frase que la escuché en el ámbito del diagnóstico por la imagen y la trasladé a la cirugía, ¿no? Y decía, en el tema de los CAD, decía que los CAD, evidentemente un radiólogo podía informar mucho mejor que un CAD, pero que el CAD igualaba a los radiólogos, ¿no? Que los colocaba todos a un nivel más alto porque era una herramienta que al bueno le ayudaba a hacerlo más rápido y al que no era tan bueno le ayudaba a detectar eso, ¿no? Y yo utilicé esa expresión para convencer a un director de aquella que el robot quirúrgico ayudaba a todos los cirujanos, al bueno a ser mejor, pero al que no era tan bueno a colocar, a levantar el nivel, ¿no? Luego vino la decisión, la discusión, bueno, pues cuando convencimos a alguien para comprar uno, el problema fue dónde se colocaba. Y aquí esto es un tema muy patrio, muy gallego, de dónde colocamos el único robot quirúrgico que se va a montar en Galicia, ¿no? Y yo tuve varias reuniones con cierto servicio quirúrgico, que era el que estaba al frente de la iniciativa de la cirugía robótica, y era imposible ponerlos de acuerdo, ¿no? Porque como era uno solo, no había acuerdo dónde se ponía. Hicimos reuniones con la sociedad científica correspondiente para ver dónde se ubicaba. Incluso yo llegué a plantearle, bueno, pues ya que no puede ser en Coruña, Santiago y Vigo, pero no os ponéis de acuerdo, vamos a ponerlo en otro sitio, ¿no? Pues tampoco. Y entonces, bueno, pues la verdad es que, esto se lo digo a ellos, no es que fuera culpa suya que no se pusiera ninguno antes, pero es verdad que no hubo acuerdo. Y ya, estando con Jorge en la consellería y retomando ese tema, dijimos, pues mira, la solución va a ser poner 7, ya que no se ponen de acuerdo en dónde, vamos a poner 7, ¿no? Es verdad que a esto se le añadía, como os decía, esa situación de ir tan atrás en la cirugía robótica. En Galicia no había ninguno, creo que había uno en el ámbito privado nada más, o 2, uno de una generación y otro de otra generación en otro hospital privado, pero no teníamos ninguno. Y entonces ahí la verdad es que, bueno, decidimos hacer una estrategia que hablaba ahora José Ramón, ¿no? Intentamos hacerlo pues con cierta planificación, constituimos ese comité de cirugía robótica donde tenían y tienen que estar todos los servicios implicados, no tanto de una marca o un modelo, sino de la cirugía robótica en su conjunto para abordar aspectos como la formación, el mantenimiento. En ese comité está la dirección de recursos económicos del Sergas como una parte fundamental. Y bueno, empezamos a trabajar en eso, convenimos cómo había que hacerlo, la verdad es que fue fácil conseguir la implicación de todos los servicios que estaban afectados por el primer modelo, que fue, por supuesto, el Da Vinci, pero conseguimos que todos los servicios participaran, ¿no? Pusimos algún elemento, bueno, innovador, como el propio tipo de contrato que hicimos con la empresa. Contratamos el mantenimiento y el fungible al mismo tiempo, con lo cual nos dio una estabilidad presupuestaria muy importante. Cuando tú le vas a contar a un director general de económicos y él va a Hacienda a contarle el proyecto, lo que te preguntan es, bueno, ¿y esto cuánto cuesta, no? Y tú, bueno, pues más o menos le cuentas, dice, no, pero ¿y el año que viene? ¿Y al otro? ¿Y al otro? Y es verdad que muchos proyectos sanitarios al final generaban disconfort en los responsables económicos porque lo que tú le decías, os pongo un ejemplo, tú dices, voy a hacer una ampliación de un hospital, ¿y cuánto cuesta? 20 millones. Y todo el mundo sabe que va a acabar en 120, porque primero, cada vez que te sientas con los facultativos, aquello crece, ¿no? Y luego los materiales crecen, el arquitecto mete y al final, bueno, pues todo el mundo. Entonces, esa idea, esto es un comentario para cuando tengáis que ver un proyecto, centrar bien el presupuesto, lo que va a costar, aunque os equivoquéis, pero centrarlo bien, porque si lo dejáis abierto, pues ya tenemos mala fama los sanitarios en el ámbito económico como para ir con esa incertidumbre, ¿no? Entonces, en este caso, yo creo que uno de los aspectos importantes fue que dijimos, no, esto cuesta tanto al mes y va a costar tanto los próximos años, porque pactamos el coste del fungible. Hicimos un concurso y se pactó, y eso yo creo que fue un tema importante.
Luego, otro tema importante, como os decía, fue este asunto del comité, y un tema que lo voy a contar aquí, a lo mejor fue polémico, pero yo estoy relativamente contento de cómo salió. Otro tema que generaba cierta duda era pues, los profesionales que iban a manejar esos equipos en el futuro, ¿no? Entonces nosotros pusimos un requisito que se interpretó mal, pero yo creo que fue, como digo, fue positivo. Dijimos que estos eran equipos para que los usaran los adjuntos con plaza en propiedad, ¿no? Y diréis, ¿y esto por qué lo dijeron? Bueno, pues había pasado otras veces, y aquí la Dirección de Recursos Humanos era muy insistente, que tú pones en marcha una técnica en un hospital. Como es lógico, esta técnica la empiezan a desarrollar los residentes más mayores o los adjuntos más jóvenes, son los que la hacen bien y se involucran en ella, y luego llega la OPE y los traslados, y resulta que el adjunto que sabe hacer la técnica pues saca plaza en el barco de Valdeorras. Y entonces eso es un crujir y rechinar de dientes, ¿no? Entonces dijimos, oye, pues esto tiene que ser también para los residentes mayores, también para los adjuntos jóvenes, pero sobre todo para los adjuntos con plaza en propiedad, que tampoco evita nada porque un adjunto con plaza en propiedad puede pedir traslado, pero es menos frecuente, ¿no? Y este fue un elemento también que yo no sé, tengo que ser sincero, no sé qué ha pasado en el entresijo de los servicios, pero sí sé que ha llegado a la OPE, han llegado los traslados y no me ha llegado que ninguna cirugía ni ningún servicio haya dejado de funcionar porque haya sucedido esto, ¿no? Y bueno, lo que me llega por otro lado es correcto. Esto además, bueno, pues tiene también una parte importante que a veces nos olvidamos, que cuando ponemos técnicas nuevas en funcionamiento, también tenemos que darle pues a todo el mundo, a la sociedad, al resto del hospital, a los directivos de la empresa y también a los que administran los dineros, pues el feedback, ¿no? Pues cuántos pacientes hemos operado, los resultados. Y creo que aquí hicimos un trabajo también muy bonito de seguimiento, con cuestiones como un mensaje de SMS al cabo de un tiempo del alta para verificar la satisfacción de los usuarios, acotar muy bien la reducción de los tiempos de ingreso, la disminución de sangre, y bueno, todo eso la verdad es que funcionó muy bien, y creo que bueno, pues, es una tecnología implantada no en 1, en 2, en 3 hospitales, sino en los 7. Por supuesto, con un elemento también importante, premeditado, que era, no voy a decir de retención del talento, pero sí de fijación del talento, ¿no? Pues hoy un cirujano de Lugo, de Orense o de Ferrol podrá querer irse por cualquier motivo, pero no porque en su hospital no haya la tecnología, no digo la más avanzada, porque esto cada día que pasa sale algo nuevo, pero sí que en ese hospital tiene acceso a tecnología. Y cuando José Ramón nos habló del robot quirúrgico de trauma, bueno, pues ya venía sobrerodado, lo vimos clarísimo. Y ya voy a dejar hablar a Jorge, si no consumo mucho tiempo. Sí que es verdad que igual que hicimos bueno, esa estrategia con el otro robot y con esos otros servicios, pues a José Ramón le planteamos una cosa que fue lo de los comarcales. Cierto. Que bueno, luego a lo mejor da para discutir algo o para opinar, ¿no? Nosotros le planteamos a José Ramón que, a ver, nosotros tenemos un problema, y lo sabéis todos, con los hospitales comarcales. No somos capaces de hacerlos atractivos por muchos motivos, ¿no? Y entre otros porque la tecnología en el comarcal a veces es sota caballo rey. Y le decíamos, oye, ¿por qué no planteamos que se instale en los comarcales en primer lugar el robot quirúrgico para que el comarcal sea un sitio donde puedas hacer las prótesis de rodilla o las de cadera de forma, bueno, pues casi más industrializada, con menos problemas por la presión de las urgencias hospitalarias? La verdad es que lo hablamos, escuchamos a los que sabían, y José Ramón nos dijo, no, mejor que no, vamos a empezar primero por un hospital más grande, más consolidado. Pero bueno, es una reflexión que Jorge y yo hacemos muchas veces y que hoy, pues si hay tiempo para el debate, pues la comentamos, ¿no? Y bueno, la verdad es que fue un lujo poder contar con José Ramón. Pues recuerdo cuando fueron a la visita a Madrid, Jorge y José Flores a verlo, llegaron encantados y convencidos de que era un paso que había que dar, y la verdad es que, como digo, fue fácil. Y es verdad, como os decía, que esa experiencia previa de la implantación, tú hablabas del 19 de octubre del 23, que lo recuerdo perfectamente, porque siempre piensas que puede pasar algo, y era una apuesta en el Consejo del Asunto. O sea, el de Hacienda sabía que el 19 de octubre empezaban a funcionar, y era una experiencia que habíamos hecho el 19 de julio del 2021, cuando operamos 7 próstatas al mismo tiempo con el Da Vinci, ¿no? Bueno, yo creo que esa experiencia del Da Vinci y la vuestra creo que ha allanado el camino para que todas las experiencias que podamos plantear en cirugía robótica en Galicia, con ese buen resultado previo, pues seguramente van a cuajar, no tengo ninguna duda. Y ya dejo hablar a Jorge. Sin duda. Muchas gracias, Julio. Jorge, cuando quieras. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por
por habernos invitado a este evento. Yo estoy encantado que os hayáis reunido para hablar de estos años de cirugía robótica en ortopedia y todavía todo lo que nos queda por ver y por hacer. Mirad, esta foto de aquí atrás es la foto del 19 de octubre del 23, la cirugía que se hizo en el Hospital de Conso en Santiago. Bueno, yo quería avanzar y retomar un poco. Yo encantado de compartir esta mesa con Julio. Por cierto, yo no os veo a ninguno. Yo tengo la pantalla en negro. Yo supongo que me estáis viendo y oyendo. Si no es así, me lo decís, porque llevo Te oímos, Jorge. Te oímos bien. Y te vemos también. Vale. Bueno, pues nada, disculpar el no estar ahí hoy con vosotros, como me hubiera encantado, pero bueno, estos retoques que hay que hacer a ciertas edades, pues me ha tocado y ahí estoy convaleciente. Y de todas maneras, también esto es bueno, porque, lo digo en plan anécdota, Julio y yo tenemos muchas anécdotas conjuntas, y una que yo no sé por qué, porque os aseguro que no sé por qué, es que nos confunden. Bueno, más bien me confunden a mí continuamente con él. Me han llamado Julio 4000 veces. Yo al principio, y estando Julio, incluso no era el consellero, muchísimo antes, cuando era gerente de Orense, gerente de Hospital de Vigo, director asistencial de Vigo. Yo iba a Vigo, al Hospital de Vigo, venían los representantes sindicales y me decían: oye, Julio, no sé cuánto, no sé qué, que nos hemos reunido. Yo siempre decía: no soy Julio, soy Aboal. Y así hemos ido años y años y años. Yo sé que Julio tiene anécdotas curiosas, yo tengo muchísimas anécdotas curiosas. Yo al final ya decidí un día que si me llamaban Julio, yo iba a decir que sí. Ah, Julio, ¿qué tal? Adiós, adiós. Julio, adiós, 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 adiós. Crisis de identidad absoluta. Yo respondía por el nombre de Jorge y por el nombre de Julio exactamente igual. Y esto, digo yo, oye, pues no está mal. Vais a identificar. El que está ahí en presencia, Julio. El que está en el más allá, Aboal. Y así hoy no hay discusión y no hay problema de equivocación. Mirad, con respecto, por retomar también un poco la cirugía robótica con el Da Vinci, cirugía robótica, esto, cuando yo me siento en la dirección general por primera vez en enero del 2016, que ya casi han pasado 10 años, el director asistencial justo anterior, no, el anterior, que todos lo conocéis, Félix Rubial, me dice: mira, Jorge, estaría muy bien que consiguiéramos robotizar las cirugías aquí en Galicia. Yo he estado viendo el tema, pero bueno, al final pues no me dio tiempo porque hubo otros líos y otras cosas, pero por favor, tómate este tema muy en serio. Un gran consejo de Félix, que ya sabéis que es un gran gestor. Y bueno, desde el 16 empezamos a trabajar diferentes modelos de robots, los robots que venían de Corea, de China, pero bueno, no tenían marcador CE, las técnicas que allí usan, pero da igual, aquí no se podía, el desarrollo tecnológico que estaba habiendo, y bueno, pues aquí teníamos en exclusiva al Da Vinci. Yo recuerdo haber ido con el anterior consejero, que Julio García Comesaña, con Jesús Vázquez Almoiña, fuimos en mayo del 17 al Hospital de Cruces a ver el Da Vinci, a ver cómo operaban allí. Estuvimos como 2 o 3 días dando vuelta por el País Vasco viendo cómo habían desarrollado su programa de cirugía robótica. Y esto también nos hizo aprender, porque nos dio las claves para, yo creo que también después hacerlo como se hizo aquí, como comentó antes Julio. Aquí fue un programa del Servicio Gallego de Salud, un programa para todo Galicia, para todos los gallegos, con independencia donde decidan residir. Es un programa que, como antes se explicó, se extiende a las 7 áreas sanitarias, dando esta equidad, este acceso a la tecnología. Y yo creo que esta apuesta por la robotización en los quirófanos y en las cirugías no es simplemente comprar hierro, comprar un aparato y ponerte a manejarlo. Quisimos hacer un programa que trascendiera un poco más, que avanzara
de forma homogénea en las 7 áreas, que se implicaran los servicios en un mismo nivel. De ahí la constitución del Comité de Cirugía Robótica me parecía fundamental, porque en los diferentes servicios relacionados con el Da Vinci, tanto cirugía general, urología, otorrino, gine, se fue creciendo de forma uniforme, dando pasos homogéneos en las diferentes áreas, y esto yo creo que garantizaba esta equidad para todos los ciudadanos cuando tenían que acceder a la robótica. Yo creo que fue una idea espectacular, y fijaros, yo llevaba ya muchos años trabajando en la robótica, y fue cuando el consejero Julio García Comesaña, que él no lo ha dicho porque es así de modesto, pero lo digo yo, es cuando realmente todo lo que ya estaba preparado, él lo empujó, y él dijo: adelante con la cirugía robótica, como máximo responsable de la Consellería de Sanidad y del Servicio Gallego de Salud, y la apuesta se hizo real. Todo lo que habíamos estado estudiando, viendo, analizando, sopesando, él lo apoyó. Y cuando un consejero apoya una iniciativa, pues ya veis, como él comentó, tuvo que hablar con Hacienda, tuvo que convencer a Feijóo, que de aquella era el presidente. Feijóo lo anuncia en mayo, toda la apuesta robótica, y lo organizamos todo para que se viera como si fuera un bloque monolítico. Todos los quirófanos el mismo día operan una misma intervención con el robot Da Vinci. Y esto fue en julio. Esto tampoco lo va a decir él, pero digo yo, esto fue en honor de Julio García Comesaña, que fuera en julio. Lo podíamos haber hecho otro mes, pero no, julio, para que quede para la historia. Pues las 7 áreas hicieron a la vez, el mismo día, una cirugía de próstata. Bueno, pues como esto fue en julio y ya lo teníamos todo preparado, y como decía antes el consejero, pues esto ya lo teníamos todo en línea, pues el mismo julio fuimos a ver el MACO por primera vez a Madrid. Fuimos a la Clínica Centro, fuimos exactamente el 1 de julio. El 1 de julio yo conozco a Francisco Vázquez, a Paco Vázquez, que supongo que estará por ahí, no te veo, pero un saludo. Y bueno, fuimos a ver a la Clínica Centro esta, y realmente allí vimos cómo funcionaba este MACO, que ya llevaban funcionando con el tiempo, la agilidad que tenían haciendo las intervenciones quirúrgicas. Entramos para ver una cirugía de una prótesis de rodilla, y allí la verdad es que estaba todo el mundo, bueno, trabajaba a una velocidad espectacular, y era todo diferente, absolutamente todo diferente. Era pues lo que nosotros siempre estábamos buscando: la medicina de precisión, la medicina personalizada, la alta tecnología, y todo eso estaba pues en ese quirófano. Así que para mí, dije, esto encaja como anillo al dedo, tenemos que volver a convencer al consejero, que rápidamente se convenció. Ahí también Cairo estuvo ayudando a operar y estuvo interviniendo ahí en un par de intervenciones, y la verdad es que luego cuando hablamos con él, qué sensaciones, qué no sensaciones, todo era feedback positivo. Y luego también, mientras José Ramón operaba, fuimos José Flores, que era el gerente, a hablar con Francisco Vázquez, y ya empezamos a hablar más de cómo dicen los catalanes, del negocio, de cómo lo podíamos hacer, cómo no lo podíamos hacer, y empezamos ya a hacer una aproximación seria. Bueno, pues esto sigue avanzando. Yo creo que también fue importantísimo a la hora de sacar los pliegos técnicos, que los 3 jefes de servicio de La Coruña, Santiago y Vigo, Ramón Antelo, Roberto Casal y José Ramón Cairo, se pusieran de acuerdo en la definición tecnológica para publicar los pliegos. Los pliegos se publicaron para la adquisición y la licitación en mayo del 23. En octubre del 23, el 3 de octubre del 23, me acuerdo que acompañé a los traumatólogos que se iban a formar en Ámsterdam, en el Centro de Habilidades de Strike, y también, bueno, como no, acompañados por Francisco Vázquez, y todo esto culmina, pues otra vez, de forma monolítica,
con un gran esfuerzo, con un grandísimo esfuerzo para que en los 3 hospitales grandes de Galicia, el 19 de octubre, se hiciera una intervención utilizando la robótica. Lo que hay detrás de la organización de este día lo sabemos muy pocas personas, pero os aseguro que fue un éxito rotundo que se pudieran llevar a cabo estas 3 cirugías el mismo día. Bueno, pues haciendo algo similar a lo que habíamos hecho en julio con el MACO, dando sensación de equipo con un proyecto claro y que lo llevamos a la vez y que damos este servicio de forma síncrona en las 3 áreas. Es un poco el recuerdo que tengo yo de estos días y bueno, la verdad es que muy buen recuerdo. Muchas gracias, Jorge. Pues nada, Julio, estamos aquí 2 jefes de servicio, no son los que, bueno, salvo yo, de los que iniciamos el proyecto, pero como jefes de servicio que somos, yo creo que lo primero que tenemos que contaros, tanto a Julio como a ti, es la situación actual después de estos 16 meses y quedaros con esa cifra de 16 meses. Porque veréis que lo que hemos conseguido en este poquito tiempo es, yo creo que muy importante. A día de hoy, con datos de 1 de mayo, se han operado en el Servicio Gallego de Salud alrededor de las 700 prótesis de cadera y rodilla, es decir, concretamente 690. Para 216 artroplastias de cadera y unas 475, 474 de rodilla, ya sean totales o parciales. Si seguimos en esta proyección, y es muy lógico que lo hagamos, a finales de año nos pondremos cerca de las 1000 prótesis robotizadas. Y ese contexto de las 1000 prótesis robotizadas no significa ni mucho ni poco, por un lado, sino que significa, si la analizamos numéricamente, bueno, podemos decir que en este momento somos la tercera comunidad, el tercer servicio público de salud en España en número de artroplastias colocadas con robot, después de Castilla y León y de Madrid, con lo cual es un valor muy importante, y vuelvo a repetir esos 16 meses. Pero quizás lo más importante es lo que está detrás. Es decir, tú puedes poner 1000 prótesis, pero si no tienes unos resultados buenos para el paciente, ese número en sí mismo no significa nada. Y hemos estado viendo en las jornadas de hoy, y también quiero agradecer a Julio y a Jorge este punto, o sea, de las primeras veces que nos reunimos con ellos, siempre insistieron que los datos que tuviéramos clínicos relacionados con este tipo de tecnología y este tipo de abordaje de un procedimiento muy prevalente en nuestro Servicio Gallego de Salud, teníamos la obligación de compartirlos, teníamos la obligación de ponerles en valor y teníamos el compromiso de publicarlos para, digamos, de alguna manera, poner blanco sobre negro los resultados que estábamos teniendo como Servicio Gallego de Salud. Y estaba también con nosotros, que tuvo que marcharse ya, Joan Leal, que es de Barcelona. Y tanto Miguel como Joan nos venían a decir que tenemos que sentirnos terriblemente orgullosos porque somos pioneros como comunidad autónoma, como servicio de salud público, el tener a nuestra disposición esta alta tecnología y poderla aplicar a nuestros pacientes. Entonces, eso es lo que primero me apetecía poner en valor. Y después me gustaría que hubierais visto muchos de los resultados que aquí se han plasmado. Muchos de ellos los habíamos hablado en el comité, básicamente de precisión en los cortes, de disminución o no de los aflojamientos asépticos, los resultados a largo, corto, medio plazo, disminución del dolor, disminución del tiempo de estancia, índice de transfusiones, etcétera, etcétera. Y todos esos datos han ido apareciendo a lo largo de hoy y muchos de ellos coinciden con lo que realmente esperábamos de la implantación de esta cirugía robótica.
Entonces, en este sentido, pues para mí es de agradecer la iniciativa vuestra como consejero y como director asistencial, que quiero poner en valor porque yo creo que efectivamente tenemos que sentirnos privilegiados. Dicho esto, a mí me encantaría abrir un poquito el debate. Creo que la primera pregunta me gustaría hacerosla a vosotros directamente, es decir, o sea, si nosotros en 18 o poneros al final de año, en 20 meses, somos capaces de hacer 1000 cirugías robóticas con el volumen que tiene el Servicio Gallego de Salud en las listas de espera, con un proceso tan altamente prevalente como es la artrosis de cadera y de rodilla, ¿cómo se podría hacer para que este tipo de cirugías que ahora están restringidas a jornadas deslizantes, etcétera, etcétera, le pudiéramos sacar muchísimo más provecho a este tema de cirugía robótica? ¿Cómo lo veis o cómo creéis que podíamos enfocarlo en los diferentes servicios? Jorge, ¿contestas tú? Sí. Yo estoy esperando que tú hables y luego hablo yo. Y si quieres hacemos siempre así. El jefe es el jefe y luego ya voy yo. Bueno, pues a ver, yo creo que lo que decíamos antes, ¿no? Que los datos de otra experiencia de cirugía robótica y concretamente los vuestros avalan que la decisión fue correcta y hay que seguir en esa línea. Es verdad que nosotros en el año 21, cuando empezamos con la cirugía robótica general, digamos, tuvimos la suerte de que fue los años que llegaron a empezar los fondos de transformación y resiliencia y realmente pues, tuvimos una inyección económica importante y se usó. El año siguiente, en el 23, esos fondos bajaron mucho y en vez de poder comprar 7, que era nuestra idea inicial, pues tuvimos que comprar 3, ¿no? Pero yo creo que el paso es inmediato. Sí es verdad que yo creo que, y esto se lo digo a la industria, que también probablemente una de las cosas que tenemos que innovar no solo es en la cirugía, sino en el modo de contratación, ¿no? Yo creo que, bueno, no sé cuántos de aquí compráis coche físico o hacéis un renting a día de hoy, ¿no? Quiero decir que yo creo que ya hay que ir a más que comprar el equipo, comprar el servicio y garantizar que tú siempre tengas el equipo actualizado y cuando llega uno nuevo, pues les compensa a la propia empresa quitarte el viejo y ponerte el nuevo. ¿Por qué? Porque estás pagando por resultados más que por el equipo, ¿no? Entonces yo creo que es una línea que hay que abordar en este momento, ir al riesgo compartido, que lo estamos usando para muchas compras, ¿no? Es una manera también, no en el caso este concreto, pero en general cuando tú incluyes el riesgo compartido, las compañías, si se esfuerzan mucho ya, se van a esforzar mucho más en la formación, en la reposición, en el servicio técnico. Creo que hay que ir por ahí y lo digo desde la mejor perspectiva, no por nada, no porque esté pasando, pero bueno, acabar pagando por resultado. Yo creo que ese es un salto que hay que dar y yo os decía antes también, y lo apuntaba, ¿no? Y que lo intentamos, lo esbozamos, pero hay que, si queremos que esto sea una tecnología que se extienda por todo el servicio, hay que pensar en los comarcales, que es donde también se opera y probablemente sale la intervención casi más importante las que se hace en los comarcales, ¿no? Entonces yo creo que es una línea de consolidación y para eso fundamental los datos que tú apuntabas, que son buenos y sobre todo esos datos de disminución que tienen que poner encima de la mesa para seguir convenciendo, que yo creo que es un tema que ya está pues muy consolidado. Luego yo también os animo, y lo decías tú, José Ramón, nosotros tenemos una gran ventaja como servicio de salud, que es que estamos todos conectados y en este proyecto, que era de las patas fundamentales de hacerlo corporativo, era en la compra, en la formación, en el arranque, pero también en los resultados. Ninguno de los jefes de servicio de trauma va a poner ningún problema en que se cojan los datos de Janus de esos pacientes y se analiza absolutamente todo. Y hoy eso es muy fácil, ¿no? Entonces, ahí tenéis un potencial, esos 1000 pacientes son 1000 pacientes para hacer un estudio con ellos mañana de lo que queráis, de aspectos traumatológicos o de cualquier otro aspecto, porque esa información está ahí y es un deber y una obligación utilizarlo, ¿no? Y luego yo también os animo a que dentro de esto hagáis innovación, hagáis propuestas. Veis que al final no deja de ser un equipo físico, ¿no? y un software. Que tiréis también de la universidad en Galicia, de las escuelas de ingenieros que tenemos tanto en Ferrol como en Vigo en este caso. Hay una escuela de ingenieros biomédicos que están haciendo TFGs en los hospitales. Tirad de ellos. Sabéis que os pueden dar muchísimo más de lo que estamos haciendo ahora mismo y es una oportunidad, bueno, en ese conjunto completo, ¿no? Los equipos, los profesionales. Ese punto me encanta porque los MPS
que son las personas que nos ayudan en la planificación preoperatoria de estos. Muchos de ellos vienen de la Universidad de Vigo, de la Ingeniería, Bioingeniería, y hacen una labor excelente. Os vuelvo a... Ya veía yo muchas sonrisas por aquella zona. Para aquella zona de ahí. Y no sabía que estabais siquiera. Pero bueno, creo que es una oportunidad buena que tenemos en el Sergas, pues para seguir tirando por ahí. Igual que haces esa comentario sobre los MPS de bioingenieros, hay otro punto que para mí es terriblemente importante. Cuando tú manejas tecnología de innovación y tecnología importante, como puede ser una cirugía robótica, tú necesitas formar equipos no solamente de profesionales médicos, sino de profesionales de enfermería, celadores, etcétera, etcétera, que formen, digamos, un equipo totalmente acostumbrado a un trabajo conjunto para obtener la máxima eficiencia. Y nos acompañan también aquí en esta primera fila 3 personas de nuestra área sanitaria, que podían ser otras compañeras de Vigo, de Coruña, que sin ellas sería absolutamente imposible tener esa eficiencia. Es el grupo de enfermería. Y el grupo de enfermería básicamente ha tenido una transición de 0 a 100 en un periodo corto de tiempo para la formación en cirugía robótica. Y ellas reivindican, y les paso la palabra a ellas, la posibilidad de tener formación específica en cirugía, o sea, enfermería quirúrgica, ¿no? Yo creo que eso también es importante y que el Sergas debería conocer esas necesidades que tiene nuestra enfermería para montar estos equipos eficientes, porque los tiempos quirúrgicos van a mejorar, se van a evitar complicaciones, etcétera, etcétera. Os cedo la palabra si queréis comentarlo, y me gustaría también saber la opinión de Julio y de Jorge al respecto. Buenos días. Soy Ana Villar, en representación de mis compañeras, enfermera en el Hospital Médico Quirúrgico de Conxo. Como dije antes, en la anterior intervención, esto no es un tema de Consellería, es un tema del Ministerio de Sanidad. Igual que salen otras especialidades, como es comunitaria, salud mental, matronas. Creo que es de vital importancia que la enfermería de quirófano sea una enfermería que esté formada, pero de forma reglada. Es decir, no podemos tener una enfermera a cargo de una serie de cirugías sin tener un bagaje científico, un bagaje de experiencia, y coger a gente que es además contraproducente para el paciente, para el sistema y para la propia enfermera. Es decir, la gente lo pasa muy mal porque no tenemos formación. Nosotros pues ya llevamos unos pocos años, tenemos nuestra experiencia que pues la hemos cultivado a base de ir muchas veces a cursos de instrumentación quirúrgica, por nuestra parte ir estudiando, aprendiendo de nuestras compañeras, pero al principio nosotros, por lo menos nuestros inicios, fueron a Portagayola. Entrar a un sitio que no se conocía, que no sabías muy bien, que habías estado 2 semanas a lo mejor haciendo unas prácticas en un quirófano, y te metían en un quirófano de trauma y enfréntate tú a todo lo nuevo porque no sabes ni por dónde empezar. Creo que es de vital importancia, pero los datos están aquí, es decir, nosotros presentamos en evidencia científica unos números de lo que se está haciendo, es gracias sobre todo a cirugía, lógicamente, pero el equipo es muy importante. De quien estés rodeado, las cosas pueden salir muy bien y los números, pues ahí están. Lo mismo si se implantara, no cometamos los mismos errores que pasaron con nosotros a la hora de implantar el MACO, tener una información, saber por dónde va a ir la cirugía, tener un mínimo de conocimientos, ¿no? Porque tenemos un bagaje, pero bueno, nos costó. Pues lo mismo cuando se implante en otros hospitales, como tienen previsto, tener un equipo de enfermería bien formado y un equipo que sepa salir en cualquiera de las situaciones que se puedan presentar. Muchas gracias. Pues mirar, dejarme comentar algo desde el más allá. Yo, cuando fuimos a Madrid a la Clínica Centro, flipé con el ingeniero que estaba allí. Pero flipé. Una chica hábil, lista, ágil, movió la intervención que yo en la vida lo había visto, aparte de la destreza de los 2 cirujanos, que uno era caído. Pero yo quedé flipado como alguien desde su monitor estaba moviendo y siendo el centro de la intervención. Aunque ya os digo, la intervención estaba
la paciente y los traumatólogos. Y aquí en Santiago, cuando vi la primera intervención, flipé, de verdad que lo digo, de verdad, y además que no estaba preparado, y yo insisto, como no os estoy viendo, pero flipé con el equipo de enfermería, con el equipo de enfermería que hizo la primera intervención. Te estoy oyendo que tuvisteis poco tiempo de tal cual, pues la verdad es que lo aprovechasteis muy bien el tiempo que tuvisteis para la formación, porque ya te digo, me sorprendió cuando estuve presente en esa primera intervención que hicisteis en el Hospital Provincial de Conso, cómo se manejaba la enfermería. Y volviendo a lo que estábamos diciendo antes de la extensión del programa, yo creo que la robótica quirúrgica, la alta tecnología robótica en el Servicio Gallego de Salud tiene que utilizarse mañana y tarde. Y no voy a decir noche porque hay que descansar. Pero el programa de cirugía robótica, tanto de cirugía robótica general, urología, otorrino, maxilofacial, torácica, gine, como el programa de trauma ortopedia, tiene que ser programación continua. No podemos tener altísima tecnología en horario de funcionario. Entonces hay que ponerse de acuerdo y hay que trabajar de otra manera, porque los recursos que tenemos son de otra manera. Y hay que cambiar el chip, y el equipo es multidisciplinar, pero la tecnología hay que usarla. Y luego, absolutamente de acuerdo también con Julio, tenemos que cambiar el concepto de comprar máquina a comprar servicio que den unos resultados. Yo os animo, que no sé si lo estáis haciendo o no lo estáis haciendo, a utilizar el sistema de encuestas que utilizamos con el Da Vinci, porque nos proporcionó muchísima información sobre la opinión de los ciudadanos que así habían sido operados por robótica. Era una encuesta muy fácil, y una de las preguntas era clave, que para nosotros era clave, era: ¿usted cuando se operaba sabía que estaba siendo asistido por un robot? La inmensa mayoría decía que sí, esto está muy bien. Y luego le hablábamos de su grado de satisfacción en cuanto a qué expectativas tenía previas y cuál fue el resultado. Y yo creo que esto, incorporándolo a todo lo que son resultados clínicos, costes y resultados desde la perspectiva del paciente, nos colocan en la vanguardia de los programas. Y por otra parte, ya para finalizar esta intervención, yo tuve delante, y Julio también, el presupuesto de 7 MACOs para las 7 áreas, y tuvimos también delante el presupuesto de los 14 MACOs para los 14 hospitales públicos, toda la red del Sergas. Y lo tuvimos ahí a mano. Lo que pasa es que, bueno, ya era una cantidad, y como decía Julio, los fondos son los que son, y bueno, siempre dijimos, bueno, esto se puede hacer como lo hicimos los Da Vinci, alabamos, o de forma progresiva. Y yo os animo para que sigáis avanzando todos de forma progresiva. Muy bien, Jorge. Sí, bueno, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Soy Alberto Jorge. Yo nos conocimos alguna vez en la consellería. Sí, claro que sí. Yo cuando fue todo el tema de la robótica, pues me coincidió que en ese momento pues estaba trabajando en el Hospital de Pontevedra, que fue uno un poco de los que se quedó fuera de la adquisición de robots Mako, ¿no? Hablábamos antes de que había una discrepancia entre los comarcales y esa retención de talento que pues en esos hospitales es complejo de mantener, y la sensación que da a veces es pues eso, que incluso dentro del propio Sergas, dentro de los hospitales de referencia, incluso hay hospitales que están dotados con menos tecnología. También es cierto que atienden menos población, ¿no? Cuando se tomó la decisión de comprar estos 3 robots, había una perspectiva a largo plazo de incrementar la dotación en el resto de hospitales. Es decir, tenéis ya un plan establecido para dotar al resto de hospitales, que a lo mejor pues, por motivos económicos no se puede llevar a cabo, para que toda Galicia fuese partícipe realmente de la robótica y no exista como una discrepancia ahora entre áreas en la que algunos pacientes pues, no pueden beneficiarse de esta robótica. Desde luego que sí, y desde luego que estaba escrito y que estaba dimensionado y que estaba presupuestado. Y es lo que comenté antes, es que yo creo que el Servicio Gallego de Salud tiene que ser equitativo
tiene que dar la misma asistencia sanitaria con independencia donde los gallegos hayan decidido vivir. Entonces, da igual que tu población sea más grande o que tu población sea más pequeña, da igual vivir en Monforte, en Villagarcía o en La Cañiza. Eres un ciudadano gallego y cuando te acercas al Servicio Gallego de Salud con una demanda asistencial, el Servicio Gallego de Salud tiene que responder de la misma manera. Yo creo que en cualificación de profesionales, los profesionales están altísimamente cualificados, gracias también a la homogeneidad de la formación por el sistema MIR, pero insisto, yo creo que nosotros trabajamos muchísimo en proyectos corporativos para dotar a todos los profesionales de las mismas posibilidades tecnológicas. Y esto es un clarísimo ejemplo que, bueno, que el plan, Julio lo sabe, igual que yo, estaba trazado y dimensionado. Y además con, no iba a decir nombre y apellidos, pero sí con todos los números, hasta con las comas y los decimales. ¿Verdad, Julio? Sí, no puedo más que confirmar esto que dice Jorge. Efectivamente, os decía que hicimos ese presupuesto para los 7 y para los 14, ya lo he dicho varias veces, con esa pretensión de incluso de empezar por los comarcales antes que por los otros, ¿no? Esa idea de que todo el mundo tuviera. A ver, yo creo que en ese sentido, Jorge lo apunta bien, a efectos de cualificación de los profesionales no hay ninguna duda, ¿no? Es verdad que al final las dotaciones de los hospitales son diferentes, porque bueno, podemos hablar de este robot que sí que había la intención de llevar a los comarcales, pero resonancia magnética solo hay en Burela, por ejemplo, ¿no? Es lógico que tengas que ir colocando los equipos donde mayor rendimiento le saques clínico, ya no digo de otro tipo. Para eso es verdad que en el año 13 creo que se hizo una instrucción no exenta de polémica que fue la institución de las referencias, ¿no? Aunque Orense no tenga cierta tecnología, Orense está, entre comillas, hermanado con Vigo, y cuando un profesional del Barco de Valdeorras, de Orense o de cualquier hospital, crea que es susceptible de una técnica, un equipamiento que está en su hospital de referencia, tiene que poder derivarlo y ese hospital aceptarlo. Esto es la teoría, luego en la práctica sabemos que no es exactamente así, ¿no? Porque al final tú tienes la tecnología y es más rápido hacerla tú que desplazarlo. En ese contexto incluso planteábamos que cuando un profesional tenga esa necesidad pueda ir con su paciente a ese hospital de referencia y operar allí. Lo hemos hecho con la biopsia, por ejemplo, en mama, lo estamos haciendo con el HIFU en el caso de neuro en Santiago. Bueno, tratamos porque es imposible que todos los hospitales tengan la misma tecnología, pero sí que con esas 3 grandes áreas de referencia que manejamos debiera poder hacerse. En todo caso, sí que es cierto que el camino, y yo sé que va a llegar, porque una vez que tú colocas un equipo en un hospital, ha pasado con muchas tecnologías, sabes que el camino, salvo que fracase, y ha habido muy pocas experiencias de técnicas que fracasen, el camino es que al final se acabará estando en todas como ha ido pasando, ¿no? Tardará más tiempo, menos tiempo, pero estoy seguro que va a llegar. De hecho, de alguna manera, la decisión de ponerlo en los 3 es la decisión de ponerla en todos, porque sabes que va a llegar, ¿no? Yo espero que llegue pronto y que eso sea una realidad cuanto antes para todos los ciudadanos de esas zonas, ¿no? Yo no quiero dejar de responderle a Ana con el tema de la especialización. A ver, en general en todo en la vida, pero en particular en la gestión sanitaria, el balance entre la especialización y la polivalencia es un equilibrio difícil de hacer, ¿no? El Sergas apostó hace mucho tiempo por las especialidades de enfermería. De hecho, yo creo que Familia Comunitaria fuimos la primera comunidad autónoma que creó las plazas, que en alguna comunidad todavía no están, ¿no? Y nosotros en el Ministerio defendimos la creación de la especialidad de la médico-quirúrgica, ¿no? De la especialidad médico-quirúrgica y de cuidados críticos, que es otro. Si un quirófano es crítico, también una REA o una UCI son especialmente críticos. Y todos hemos sufrido llegar el verano y no hay enfermeras de quirófano, enfermeras de UCI, ¿y qué hacemos, no? Eso es verdad. Pero también es verdad que al final hay que ver en perspectiva. Yo tampoco creo, y hablo del caso de Familia Comunitaria, por ejemplo, que es más sencillo, yo no creo que todas las enfermeras de Familia Comunitaria tengan que ser especialistas. Porque hay un proceso natural en la enfermería, que es que al llegar cierta edad o cierta situación, la enfermería pues quiere poder irse a primaria y estar en primaria. Y entonces, pues ya la especialización quirúrgica cruje, ¿no? Entonces, hay que ser ingeniosos, innovadores y buscar un sistema que compatibilice las dos cosas. Incluso dentro del quirófano, si hubiera especialidad quirúrgica, luego tendríamos que hacer la subespecialidad trauma, porque no es lo mismo un quirófano de trauma que un quirófano de cirugía cardíaca, ¿no? Bueno, ahí tenemos que, yo creo que hay que ir a las competencias. Es un modelo que siempre hablamos de él y nunca desarrollamos, y es que gestionar competencias. Y esto vale para los especialistas.
Podemos hablar del traumatólogo que hace hombro y el que hace rodilla. Y luego llega la OPE y el de hombro tiene que quedarse porque bueno, estas cosas nos pasan muchas veces, ¿no? Entonces, hay que gestionar competencias. Tenemos varios proyectos en ese sentido. Nosotros es una información riquísima. Sabemos o deberíamos saber cuántas intervenciones de rodilla ha hecho Cairo. Están registradas en clínica, salvo que estén todas a nombre del jefe de servicio, que es algo que suele ocurrir también a veces. Tenemos que ser capaces de decir, bueno, este cirujano tiene experiencia en rodilla, este en hombro, esta enfermera ha hecho tantas prótesis. Y esa información, utilizarla pues, para escoger la más adecuada en cada caso, para premiarlo, para fidelizar. Esa información toda que está ahí, que a veces nos cuesta usar, tenemos que usarla, pues eso, ir a la gestión de competencias, que es hacia donde creo que tenemos que ir tarde o temprano. Yo tampoco, insisto, no creo que el encasillar la formación específica está muy bien en un momento concreto, como en el momento de la foto, pero todos vivimos 30 años o 40 años en el mundo profesional y a lo mejor esa especialización después es un problema para poder cubrir un quirófano, por ejemplo, porque si no tengo un traumatólogo experto en robot quirúrgico no puedo operar, por poner un ejemplo extremo. O al revés, el cirujano que opera con robot pues tiene que poder irse a pasar una consulta después si quiere, ¿no? O no quiere hacer intervenciones. En fin, es un equilibrio complicado. Yo en todo caso sí que creo que la formación es fundamental y con más o menos acierto se intentó que este proyecto tuviera una parte importante de formación y como decía, creo que es un elemento también pues, incentivador, ¿no? Lo que decíamos, oye, pues traigo este equipo a este hospital porque yo apoyo este hospital y creo que los profesionales de este hospital tengáis acceso a la mejor tecnología. Lo hicimos, como decíamos, con el Da Vinci, lo hemos hecho un poco con el Mako, lo hemos hecho con el TAC espectral, por ejemplo, que es una tecnología de TAC que es muy novedosa y también nos esforzamos en que en todas las áreas sanitarias los radiólogos tuvieran acceso a esa tecnología. Yo creo que el camino tiene que ir más por ahí. Y, por supuesto, bueno, agradecer, si están ingenieros, decíamos ahí antes, ese esfuerzo. El SERGAS es la única comunidad autónoma que ha creado la categoría de ingeniero biomédico dentro de la plantilla del SERGAS, precisamente porque creemos que es un camino que hay que incorporar y tenerlos en plantilla y estables, ¿no? Y bueno, y tenía una última pregunta. ¿Qué os llevó a escoger robótica en rodilla y cadera frente a otras áreas anatómicas como columna, donde sí que había más evidencia o más eficiencia de procesos robóticos que no en extremidades? Pues voy a contestar yo, Julio, si me dejas. Analizando un poco la demanda asistencial y el número de pacientes que podían beneficiarse, realmente, y viendo todos los datos de lista de espera de todas las áreas y demás, hay muchísimos más pacientes que tienen indicación quirúrgica de rodilla y de cadera que en aquel momento de espalda. Y además, hablando con Paco en su día, me contó que ellos también estaban desarrollando la implementación del programa de cirugía de la espalda a través del Mako. Y esto a mí me cerró un poco lo que es la perspectiva, es decir, si yo ahora la necesidad que tengo es rodilla, cadera, y en estos años en el que nosotros vamos a ir desarrollando la cirugía de cadera, ellos sacan la solución de espalda, porque ya sé que hay bastantes robots en el mercado y hay, claro, que dan respuesta robótica a la espalda, pero digo yo, si ya compramos un paquete completo que en su próximo desarrollo esté en la espalda, pues yo creo que cubrimos todas las áreas iniciales que la cirugía robótica en ortopedia tiene y que luego seguro que va a ir avanzando. Eso fue un poco la idea. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Había una pregunta que dejó caer Julio al principio de todo, que era, efectivamente, me plantearon en su momento, nos plantearon a los tres jefes la posibilidad de tener los robots en los hospitales comarcales, ¿no? Entonces, inicialmente, varios de nosotros pensábamos que entendíamos el planteamiento que hacía la Consellería de, bueno, tener ese tipo de tecnología en los hospitales comarcales podía hacer más fácil que la gente se fuera allí y pasar un tiempo vinculado a esa tecnología, aprender, desarrollarse y hacer que no se quedaran vacíos esos hospitales. Pero también entendíamos que, de alguna manera, el tránsito entre la cirugía convencional a la cirugía robótica pues tenía que ser paulatina, en algún momento tenía que
bueno, tener un cierto hábito quirúrgico en ese tipo de procedimientos, y un poco nuestra opinión, no solo la mía, sino nuestra opinión como jefes en aquel momento fue decirle pues, que a lo mejor valía la pena empezar por los hospitales grandes. Posiblemente a día de hoy, una vez que ya llevamos este recorrido, sí podamos pensar lo que comentaba Alberto Jorge hace un momentito, que es absolutamente necesario ampliar primero al resto de los hospitales que se han quedado sin ello. Pero quizás más que llevar, sigo pensando lo mismo y en ese sentido también invito a todos los que estáis aquí a comentarlo, que es mejor muchas veces integrar a los profesionales que están en los comarcales, integrarlos dentro del servicio, hacerlos rotar por el servicio para ver ese tipo de cirugía robótica, etcétera, etcétera, como una forma de trabajo más facultativo de área sanitaria en ese tránsito que se produzca esa formación o esa integración en el manejo de este tipo de tecnologías. Yo no sé cómo lo veis, Quique, Luis, ¿algún comentario en este sentido? No, yo iba a hacer una visita con la que hizo Alberto Jorge, más o menos lo mismo. Me llama la atención que en el ámbito político, que muchas veces se ve se mira sobre todo la coste-efectividad, el cortoplacismo, el medioplacismo, bueno, pues que hayan hecho una apuesta realmente por algo que yo creo que es acertada, por una apuesta que realmente no se va a ver a unos años de legislatura ni a dos. Probablemente lo que estamos haciendo ahora pues se verá dentro de 5 legislaturas o 6, esto que se ha iniciado, a dónde nos ha llevado, sobre todo en la cirugía ortopédica, que no es como la cirugía urológica, el Da Vinci. El Da Vinci para los hombres, para nosotros, pues no tenemos dudas todos de que si un día tenemos que operarnos de una próstata, si podemos hacerlo por esa vía, lo vamos a ver ya, al mes de haber sido operados. Es decir, aquí es una apuesta un poquito más a largo plazo, ¿no? La cirugía ortopédica, la cirugía de recambio. Entonces, bueno, me gustaría saber si fue el impulso de José Ramón, si fue el impulso de todos, el que hizo que al final pues hicieras una apuesta que yo creo que va a ser adecuada, pero que en el ámbito político pues no me pega mucho, porque es una visión a más largo plazo. Bueno, yo creo que un poco lo que decíamos, que fue una situación que venía rodada de ese precedente previo, cuando a veces cuando tardas en empezar una cosa, luego al final coges más impulso, ¿no? Y fue algo que nos pasó con la cirugía robótica en general. Entonces yo creo que en el contexto que hemos comentado, ¿no?, de otro tipo de cirugía robótica, cuando, a ver, lo contaba Jorge, ¿no?, justo el día que empezábamos a operar en real en los quirófanos, estábamos yendo a visitar ya fue ese previo y el impulso, por supuesto, de José Ramón, ¿no? Fue fundamental que él nos viniera a hablar de esto. Nosotros. Es decir, que fue tenía que ser así, porque, ¿sabes?, habiendo iniciado el otro proceso, fue muy fácil. Y, hombre, yo sí que creo que al final uno, cuando está en esto, está para hacer cosas, ¿no? Pues que para hacer la rutina, pues estás en tu puesto de trabajo. Este esfuerzo que supone estar en estos ámbitos es para hacer cosas. Y desde luego yo creo que tanto Jorge como yo y como José, pues primero lo hicimos al lado de los profesionales, que esto yo creo que es fundamental, ¿no? Cuando le propusimos este asunto de los comarcales, lo que escuchamos fue la respuesta que nos dieron, y con la respuesta que nos dieron decidimos, ¿no? Y creo que eso fue fundamental. Y el resultado, o sea, tú cuando haces esto estás viendo, a ver, os podéis imaginar que cada día a la consejería llega algún proyecto de algún área, ¿no? Y, hombre, no puedes decir a ninguno que no, porque todos son interesantes, pero tú ves claramente los que tienen una mayor repercusión, y todo lo que tenga que ver con cirugía, con pacientes mayores. Eso no es que sea política clásica, pero es la política de verdad. Tú al final vas a hacer que un ciudadano se opere antes, con menos efectos secundarios y con mayor satisfacción. Bueno, pues es lo que estamos para eso, nosotros y vosotros, no hay ninguna duda en ese sentido. Y yo creo que, por supuesto, va a seguir, creo que llegarán pronto los 14. Bueno, los 7, si fuera por los urólogos, ya serían 14, porque nos piden constantemente el segundo en todas las ciudades, ¿no? Bueno, yo creo que esto demuestra que la decisión fue correcta, y sobre todo demuestra que los ciudadanos son los que más se están beneficiando. Pero sí que es cierto que son proyectos a largo plazo, ¿eh? Esto es muy difícil en solo una legislatura empezar, implementarlo y evaluarlo. Estos son proyectos más largos, hay falta, yo creo, que tener una visión un poco más
horizontal y ya os comento, yo es que en enero del 16 empecé a meterme en robótica general y fijaros, mucho estudio, mucho proyecto, mucha presentación y bueno, fue en el 20, 4 años más tarde, pues casi 5, cuando llega Julio y le da el empujón final y definitivo a la robotización y al programa de robotización. Y este empujón final y definitivo no es algo, pienso yo, que se pueda parar. Es algo que una vez que ha comenzado, yo creo que la línea, no voy a decir futura, sino la línea actual que hay que desarrollar sin lugar a duda. La alta tecnología, sin lugar a duda. Espera, que te oigo muy mal. Si no te acercas más al micro. No, respecto a lo que comentaba el doctor Cairo de implantarlos inicialmente en los comarcales, yo creo que menos mal que hubo un poco de cordura. Porque, vamos a ver, si hablamos de un tema de volumen, como acabamos de decir, el volumen, llevamos en Santiago 200 en año y medio. En un hospital comarcal, ¿cuánto tiempo tardarías en hacer 200? Simplemente eso. Y eso, yo soy muy fan de los hospitales comarcales, como muchos sabéis, estuve 10 años en el Barbanza y encantado, pero los veo más como un centro para irte a formar cuando acabas, como traumatólogo general. Creo que inicialmente lo sensato es que esta herramienta se ponga en los hospitales grandes por rendimiento y por experiencia de la gente que trabaja allí. Pero tú ponte en el caso de que hubiera un maco en el hospital provincial, digo, en el hospital comarcal de Barbanza, y que tú hubieras trabajado con él y cuando luego vas al hospital de Santiago, para ti no sería una tecnología nueva ni disruptiva y seguirías trabajando, rindiendo y haciendo las cosas muy bien. Entonces yo creo que aunque hay menos población en los hospitales comarcales y menos medios, los profesionales yo creo que estáis muy bien formados como para poder tener a vuestra mano para uso diario alta tecnología, que aprovecharéis a lo que podáis, lo que dé un comarcal, pero eso a ti como profesional te va a hacer mejor. Por supuesto. Sí. Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que no sé si no me expliqué yo bien o no nos entendimos. Si hay maco para todos los hospitales, perfecto, creo que sería lo ideal. Pero creo que si había 3 macos, empezar por los grandes. Empezar por los grandes es lo que el sentido común dice, ¿no? Les haces que rindan más a los macos. Exacto. Y que más gente se pueda beneficiar de esta alta tecnología, sin lugar a duda. Entendido. Sí, además desde mi punto de vista era introducir en Galicia el punto de inflexión desde la cirugía convencional a la cirugía robótica y eso es lo que nos ha permitido este proyecto, implementar ese desarrollo y hacer un punto de inflexión. Por lo menos a día de hoy están las dos tecnologías, la convencional y la tecnología robótica y eso es lo que nos ha permitido hacer, nos lo ha permitido hacer en muy poco tiempo. A medida que se vaya avanzando y se vayan dotando otros hospitales, yo creo que el número de artroplastas va a ir creciendo, los resultados van a ser mejores, tendremos, si seguimos por esta vía, vamos a ser absolutamente punteros, ya lo somos de alguna manera, vamos a ser absolutamente punteros en España y vamos a poder poner nuestros resultados, yo creo que muy pronto, blanco sobre negro, con una potencia importante por el número de casos que vamos a hacer. Son las 2 de la tarde, ha pasado ya una horita desde que hemos empezado esta mesa. Yo creo que es momento de agradecerles tanto a Julio García Comesaña como a Jorge Aboal el haber compartido con nosotros en mesa, el haberse acercado aquí a Santiago, al Hotel Oca, un momentillo, pasar un ratillo con nosotros. Creo que ha aportado mucho valor, por lo menos nos ha permitido ver esta iniciativa desde otros puntos de vista. Creo que han sido enriquecedores. De verdad, muchísimas gracias por vuestro esfuerzo y por permitir
permitirnos hoy en estas primeras jornadas haberlas compartido con vosotros. Gracias, Julio, gracias, Jorge. Encantados, muchas gracias. Y nos vamos al cierre ya de las jornadas. Para eso, nada, quería contar con Luis Montero y con Quique Fernández Peña para dar la última pincelada de las jornadas y cierre. Básicamente hemos preparado dos diapositivas a modo de conclusiones, tanto para la parte de cadera como para la parte de rodilla, que tanto Luis como Quique querían compartir con vosotros y para poner cierre a estas primeras jornadas. Quique, cuando quieras. Bueno, yo preparé 4 líneas aquí como despedida para cerrar las jornadas del tema de rodilla. Si tuviésemos que revisar lo que más se repitió a lo largo de este día y medio, en estas... ¿Qué pasó? Bueno, hombre, no me importa. No lo cambies más. Si tuviésemos que revisar la palabra que más repetimos en estas jornadas, yo creo que precisión ganaría sin ninguna duda, ¿no? Mako es precisión en la planificación y en la ejecución, ¿no? Mako es una herramienta que nos permite realizar la cirugía, adaptarnos a la cirugía, adaptar nuestra cirugía a la estrategia que más nos guste, ¿no? Hablamos de las alineaciones personalizadas, de las alineaciones constitucionales. Ayer tratamos todos estos temas. Mako no es más que una herramienta que nos va a ayudar a modificar nuestra cirugía, ¿no? Está claro que la robótica ha llegado para quedarse, ahora mismo la tenemos aquí, pues disfrutémosla, tratemos de sacarle el máximo rendimiento, aprovechemos la información que nos da. Ayer el doctor Leal hablaba mucho de información, de los datos, de todo el Big Data, pues aprovechemos esa información que tenemos para trabajar con ella y para mejorar nuestros resultados, que probablemente podamos hacerlo. Ayer el vídeo que presenté en la introducción de la primera charla hablaba de si esto era el comienzo de una nueva era. Yo creo que sí, que no hay ninguna duda de que estamos comenzando una nueva era, que esto va a transformar toda nuestra forma de trabajar y que es nuestra responsabilidad eso, aprovecharlo y trabajar de esta forma. No sé si va a modificar tanto las cosas y si miramos al futuro, como decía ayer el doctor Leal, y vemos esos implantes biológicos personalizados que nos imprimen en quirófano a lo largo de la intervención, no sé si eso llegaremos a verlo, seguramente no, pero bueno, tenemos que mirar al futuro y la robótica está aquí y es parte de él. Y nada, como último punto ponía ahí lo de que tendemos la mano a Bene, a Alberto Jorge, bueno, a Coruña, a Vigo, para hacer algo conjunto. Lo acabamos de hablar en la última mesa y antes de empezarla también ya empezamos a tratar este tema. Yo creo que deberíamos de aprovechar todos los datos que tenemos, los 3 hospitales, 700 prótesis, es una barbaridad y esa información tenemos que sacarle partido y exprimir bien esa naranja. Vale, nada más, muchas gracias. Sin duda. Luis. Bueno, yo voy a aprovechar la diapositiva última que hice mía de conclusiones porque es la que coincidió tanto con Silvia, con Iván como con Miguel. Mako ha personalizado la cirugía, ha democratizado, como decía ayer en la mesa de rodilla, a los cirujanos, nos ha igualado las variabilidades, en ese sentido los resultados son más iguales entre nosotros, ¿vale? Como decías tu jefe, y tenía razón, hace al bueno mejor y al que no es bueno lo hace bueno o mejor de lo que es también. Vale, ayer salió la palabra varias veces de precisión. Yo creo que sí, la precisión en cuanto a resultados, al menos en nuestra casuística, lo que vosotros comentáis también, la dismetría es un problema importante y que parece que ha venido a resolver. El índice de complicaciones es similar a la cirugía convencional e incluso en algunas estadísticas menor.
La potencial reducción en el futuro o durabilidad de nuestros implantes parece que está ahí, nos lo dirá el tiempo. Hay algunas limitaciones que son salvables y hay una serie de desafíos que yo creo que es la puerta al tema de la cirugía de preservación, como os comentaba, y la cirugía con caderas más complejas, sobre todo de recambio. Yo, viendo que Quique ha hecho el ofrecimiento, yo ya he hablado en alguna ocasión, tanto con Iván, que los datos que tenemos del MACO son datos anatómicos de los gallegos. Es decir, esos datos, esas versiones acetabulares, esa tenemos que sacarle un rendimiento. Tenemos que compartirlo. Hay algunos trabajos ya hechos, no muchos, en China y en Costa Rica, creo que es algún trabajo. Pues hablando porque a lo mejor tenemos que definir cuál es nuestra versión adecuada, tanto femoral, la combinada, como la acetabular, que a lo mejor no le estamos dando la correcta, o sí, o tenemos, no sé, jugar con eso. Entonces, tendremos que, aquellas 2 veces que os he llamado, a lo mejor tenemos que retomarlo y entre todos, pues también intentar sacar algo, porque hay un montón de datos que yo creo que son útiles para aprovecharlos. Pues bien, muchas gracias, Luis, también. Y nada, para finalizar, daros las gracias otra vez a todos vosotros por haber estado aquí, tanto en la jornada de ayer como hoy. Creo que han estado súper bien. Enhorabuena a todos por las ponencias presentadas. Y nada más despediros, que tengáis un buen fin de semana e invitar a Coruña, Alberto Jorge, coger el mando para el próximo año en las segundas jornadas de intercambio de experiencia en cirugía protésica asistida por MACO. Muchas gracias a todos.